Muy buenas, en esta oportunidad voy a estar explicando qué es clonar un disco y cómo hacerlo utilizando Clonecilla y Rufus. Clonar un disco es tomar un disco duro, al que llamaríamos origen, que tenga instalado un sistema operativo, datos, otros programas y configuraciones, y clonarlo o copiarlo tal cual está en otro disco duro al que llamaremos disco destino. De esta manera tendremos dos discos exactamente iguales y no tendremos necesidad de volver a instalar ningún programa. Ya estarán listos para utilizarse. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues hay dos métodos. En ambos vamos a estar utilizando Clonecilla, que es una herramienta para clonar discos duros. Y bueno, en el primer método, que luego voy a estar explicando más en detalle, únicamente estaremos utilizando el disco origen y el disco destino con Clonecilla ejecutándose desde el disco destino. Y hay otro método que es quizás más popular, pero igual de eficaz que este, y es tener Clonecilla ejecutándose desde una tercera unidad de almacenamiento, como bien puede ser una unidad USB. Cualquiera de los dos métodos funciona, depende de cada quien utilizar uno u otro. Las herramientas que vamos a tener que utilizar son Clonecilla, que es el que comentaba antes, que es la herramienta a través de la cual vamos a estar gestionando la clonación. Rufus, una herramienta con la que cargaremos Clonecilla en los dispositivos de almacenamiento. Entonces, para colocar o instalar Clonecilla en este disco duro o en la unidad USB, vamos a estar utilizando Rufus. Bueno, vamos a necesitar el disco duro de origen, el disco duro de destino, ambos conectados al mismo tiempo a la misma computadora. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y opcionalmente una unidad de almacenamiento como un USB. Esto es para este caso en particular. En fin, vayamos a ver cómo se hace. Yo voy a explicar el primer método, que es con Clonecilla en el disco duro de destino. Y bueno, estos son los 11 pasos a través de los cuales vamos a poder clonar un disco. Y en cada uno de estos pasos nos vamos a encontrar con una interfaz muy similar a esta, una pantalla de fondo azul con este recuadro en el cual vamos a estar seleccionando las diferentes opciones. Y esta es la interfaz de Clonecilla, básicamente. La puse a modo de ejemplo para que se entienda de lo que estoy hablando. Bien, voy a ir explicando cada paso. El primer paso es preparar Clonecilla. Se utiliza Rufus para cargar Clonecilla en el disco de destino. El segundo paso es desde la BIOS configurar el disco de destino como unidad de booteo principal. Entonces, cuando iniciemos la computadora se va a iniciar o bootear desde el disco de destino, en el cual está instalado Clonecilla. Nosotros lo que queremos es ejecutar Clonecilla. Tercer paso, vamos a elegir la opción To RAM en el menú de arranque. En el Clonecilla vamos a poder seleccionar que se ejecute desde la RAM el Clonecilla. De esta manera el Clonecilla se va a trasladar desde el disco duro de destino a la RAM. ¿Por qué? Porque en el disco duro de destino luego se va a estar reescribiendo toda la información que tenemos en el disco origen. Entonces, para preservarse el Clonecilla y poder seguir ejecutándose, se va a ejecutar desde la RAM. Ahí no se va a modificar. Luego la siguiente pantalla va a ser la de elegir idioma del Clonecilla.
Depende de la versión que hayan descargado de Clonecilla, van a tener varias opciones o únicamente en inglés, así que estén atentos a la versión que se descargan. Elegir distribución del teclado, esto siempre denle a no modificar distribución. No hace falta que entre en detalle porque total esto no lo van a necesitar aplicar nunca, confíen en mí. Elegir iniciar Clonecilla. Bien, pues después de configurar toda la configuración de Clonecilla, iniciamos Clonecilla finalmente, con toda esta configuración. En el paso 7 vamos a elegir qué hacer con Clonecilla, porque Clonecilla no solo sirve para clonar discos duros, sino que sirve para un montón de cosas más. Pero en este caso vamos a utilizar la función disk to local disk, que es para clonar un disco en otro disco. En la pantalla número 8 vamos a elegir la unidad de disco de origen y en la pantalla número 9 vamos a elegir la unidad de disco de destino. Mucho cuidado con estos dos pasos. No vaya a ser que se equivoquen y elijan como disco de origen el que en realidad es el disco de destino y viceversa, porque se va a provocar ahí un fallo que va a romper toda la información que tenemos en el disco duro y no queremos eso. Entonces, mucho cuidado con esto. Luego de eso, le damos a iniciar clonación y el disco se clona y ya está. Eso es todo. Nos vemos en la próxima.